o de creencias. Y la regulación constitucional o el desarrollo normativo de las creencias, las religiones, dentro de los diferentes estados. Y también algunos aspectos resaltantes que hacen a esta regulación y que tienen vinculación con el ejercicio de otros derechos fundamentales. Hablamos de sociedades diversas, ¿no? Muchas veces la religión tiene claros componentes que se asocian a las culturas. Y es necesario hablar de la igualdad en sociedades diversas, ¿no? Como la boliviana, por ejemplo. La multiculturalidad, la presencia de diferentes culturas dentro de un ámbito geográfico único, muchas veces se asume constitucionalmente, se regula constitucionalmente. En algunos casos de maneras implícitas o simbólicas, y en otros casos de un tácito reconocimiento de lo diverso, ¿no? Con una inclusión clara acerca de la multiculturalidad o de lo diverso en la Constitución. También se ha avanzado en lo que se espera del relacionamiento de lo diverso, de lo multicultural, de lo diferente. Y se lo plantea a través de la creación de una interculturalidad. En Bolivia, por ejemplo, la Constitución regula la interculturalidad como una aspiración, ¿no? Tiene un sentido normativo muy claramente establecido en nuestra Constitución y adquiere una aspiración de interacción, de una interacción entre culturas, pero no una interacción cualquiera, sino una interacción que sea en condiciones simétricas, en condiciones de igualdad, de reciprocidad. Disculpa, Ivana, ¿es posible que puedas hablar un poquito más fuerte? Se te escucha bajo, me están indicando varias personas. Ok, voy a subirle el volumen a mi computadora un minuto. No sé. ¿Ahí se me escucha mejor? Un poco mejor, sí. ¿Sí? Ok. Gracias. Voy a empezar de nuevo, si es que no me han escuchado. No sé si se ha escuchado esta parte de la multiculturalidad. Decía básicamente que en sociedades que presentan una diversidad cultural o diversas culturas conviven dentro de un territorio geográfico, estas son a veces reguladas de forma implícita o simbólica y a veces a través de un reconocimiento explícito, tácito. Decía que en nuestra constitución, en la boliviana, este reconocimiento no solamente es declarativo de las diversidades o las diferencias, sino también se reconoce la interculturalidad como un anhelo, ¿no? La interculturalidad como una aspiración. Pero la interculturalidad no solamente es una relación entre culturas diferentes, es una interacción entre culturas bajo condiciones de simetría. ¿Eso qué significa? En condiciones de igualdad, ¿no? En condiciones de iguales. La interculturalidad no solamente es una aspiración, también es un proyecto sociopolítico, porque definitivamente solamente puede desarrollarse en sociedades que están basadas en la igualdad y también en sociedades donde la ciudadanía incluye respeto a las instituciones y un clarísimo acuerdo entre partes, ¿no? Entonces, aquí la idea principal es que la igualdad, en referencia al multiculturalismo o a la diferencia de culturas dentro de un mismo territorio, tiene que entenderse a partir de la comprensión de que la lucha por la igualdad es también una lucha por el reconocimiento de la diferencia, ¿no? Y la diferencia en sociedades plurales y democráticas es la base para un ordenamiento pacífico y armónico. Así, considerando que las sociedades pluralistas son heterogéneas,
no son solamente heterogéneas en el sentido de la presencia o la diversidad de diferentes culturas, son también heterogéneas en nivel de ideas, en nivel de sistemas de valores, en nivel de ideologías políticas, y son diferentes y heterogéneas en el nivel de las conciencias y de las pertenencias. ¿Eso qué significa? Que las constituciones muchas veces se fundamentan, no muchas veces, todas las veces se fundamentan en los valores compartidos, ¿no? Cuando los estados se someten a una constitución como una norma máxima, lo hacen apelando a la idea de valores compartidos, ¿no? Entonces, la igualdad en realidad tiene diferentes nociones. Existe la igualdad como valor, que realmente es una máxima para abordar los problemas de la convivencia de identidades diversas, como decíamos, ¿no? De lo diferente. Cuando hay presencia de muchas diversidades en niveles heterogéneos variados, como decíamos, se apela a los valores compartidos. ¿Qué nos une? ¿No? Porque las culturas evidencian cosmovisiones axiológicas diversas, pero estos valores son conducidos por el derecho, ¿no? Y el derecho asume estos valores compartidos como lineamientos a través normalmente de las constituciones. La igualdad también es un principio general de la Constitución. ¿Eso qué significa? Que es un elemento orientador de la Constitución, ¿no? Y es muy necesario para el mantenimiento de los derechos fundamentales. La igualdad tiene una doble dimensión en el derecho internacional de los derechos humanos. Tiene que ver con la igualdad en el goce y en el ejercicio de derechos, que significa, que implica que todas las personas debemos ser tratadas por igual ante la ley, pero en un sentido más avanzado de la igualdad, también implica que el Estado necesita cumplir con las obligaciones relativas a materializar esa igualdad, ¿no? Que las acciones para lograr la igualdad en la práctica sean liberadas de obstáculos. Y también, evidentemente, la igualdad es un derecho y una garantía que pueden ser reclamados y exigidos por ley, ¿no? En este marco que les acabo de mencionar, de lo diverso, en relación a la igualdad, existen normas internacionales, evidentemente, que han establecido estándares en lo que esta noche nos viene a colación de analizar, la libertad de religión o creencia, ¿no? Hay estándares definidos ampliamente en el derecho internacional, muchos instrumentos internacionales y tratados internacionales a los que el Estado boliviano se ve obligado incluyen la libertad de religión y creencias. Aquí tenemos una lista. Y sus contenidos básicamente pueden girar en torno a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Qué incluye este derecho? ¿No? Porque todos los derechos tienen una configuración, tienen elementos configuradores que los hacen jurídicamente y que se pueden también analizar por partes, ¿no? Que es lo que vamos a hacer un poco hoy. Entonces, el señalar que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión tiene otros elementos, ¿no? Porque este derecho incluye además la libertad de, por ejemplo, de cambiar de religión o de credo, la libertad de manifestar su religión o credo, ya sea individual o colectivamente, ya sea en privado o en público, por medio de la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Entonces, la libertad religiosa, ¿qué es? Es el goce del derecho a la libertad de religión y de creencia, ¿no? Entonces, como decíamos, tiene diferentes elementos.
la libertad de manifestarla, la libertad de adoptar, cambiar o renunciar a una religión o creencia es también reconocida por el derecho internacional. La libertad de vivir esta religión o creencia sin coerción, ¿no? Porque es una manifestación muy clara de libertad y debe ser vivida ya sea en comunidad o en privado y manifestada en público o en privado sin ningún tipo de coerción, ¿no? Ese es otro elemento de este derecho. Y el derecho a manifestarla tiene también varios componentes según el derecho internacional, como por ejemplo la libertad de culto, la existencia de lugares de culto, los símbolos religiosos, que pueden observarse días festivos, días de descanso, que se puedan nombrar ministros de determinadas religiones o de cleros, ¿no? Que puedan tener materiales de enseñanza y difusión, que los padres tengan derecho a una educación religiosa y moral de sus hijos, que pueda registrarse esta religión, que pueda haber una comunicación nacional o internacional también de asuntos religiosos, que se puedan establecer instituciones caritativas o humanitarias, que se pueda solicitar y recibir fondos, y también es un derecho la objeción de conciencia. Entonces, resumiendo esta parte, este es el contenido del derecho. El contenido del derecho, como les decía, evidencia la configuración jurídica del derecho a través de sus diferentes elementos. Entonces, la libertad para creer o para mantener una religión tiene este contenido. Debe ser libre de coerción. Se debe tener también la libertad para adoptar, cambiar o renunciar de una religión o de una creencia. Y se debe tener también el derecho a manifestar la propia religión o creencia a través de lo que hemos visto, ¿no? Que normalmente es la manifestación a través del credo o de la enseñanza o de las diferentes formas de manifestarse. También el derecho internacional, vinculado con la igualdad, determina con mucha claridad la prohibición de la discriminación por motivos religiosos. Y define muy claramente que la discriminación por estos motivos es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en estos motivos y que pueda conllevar a tratar a una persona de manera desfavorable debido a su fe o a su creencia. Puede imponer restricciones indebidas al derecho de un individuo a manifestar su religión o sus creencias, que pueda ejercer límites en el discurso de un individuo de otros derechos fundamentales, y sobre la base de la religión o las creencias, ¿no? Nuestra Constitución recoge este estándar internacional, recoge la prohibición de la discriminación por este motivo, prohíbe la discriminación religiosa y protege el acceso, el derecho de acceso a actividades públicas independientes de la religión. Hay que señalar que la libertad de religión o de creencias no solo prohíbe el menoscabo indebido de la libertad de una persona o de un grupo de personas, que también prohíbe la discriminación, es decir, la denegación de la igualdad de la que hablábamos sobre la base de la religión o las creencias. Sin embargo, aquí hay que hacer una acotación. Muchas veces las religiones y las tradiciones compartidas contradicen la religión de que las comunidades religiosas sean homogéneas. En realidad, las comunidades religiosas son heterogéneas, ¿no? Están compuestas por individuos con creencias diversas, y aquí hay una señalación que hace el relator de la libertad de expresión,
que señala que la religión pertenece a las personas, no a las religiones, ¿no? Es interesante este análisis. Ahora, ¿cuándo un Estado es independiente de la religión? Hemos hablado de la igualdad, hemos hablado de las aspiraciones constitucionales donde existe multiculturalidad o diversidad cultural. Hemos hablado de la libertad para creer y la libertad para ejercer las creencias y las religiones. Y ahora vamos a hablar cuando el Estado es independiente de las religiones. ¿Por qué el Estado debe regular las religiones? Para empezar, porque en principio se considera algo íntimo, personal, que atañe al fuero privado del individuo, pero podemos ver que las manifestaciones de las religiones o de las creencias muchas veces tienen efectos públicos, o muchas veces sus manifestaciones son públicas. Entonces, reconociendo que las religiones forman innegablemente parte de la vida de las personas, de los pueblos, las constituciones contemporáneas, no solamente la boliviana, sino muchas otras constituciones a nivel internacional, tienden a regular la religión en sus dimensiones, ¿no? A veces, no solamente las constituciones, a veces las regulan también las jurisprudencias de los tribunales supremos, de los tribunales constitucionales. ¿Por qué la regulan? Porque es un derecho fundamental vinculado a una facultad de libertad, evidentemente, y además porque el fenómeno religioso no solamente puede reconocer un ámbito superior de libertad o de ejercicio de varias confesiones religiosas o de una confesión religiosa, tiene también que facilitar el ejercicio de actos de culto, que en algunos casos puede llegar a exigirse, y sino básicamente porque la religión ante el derecho se presenta como el ejercicio de una libertad, ¿no? Y cuando una libertad existe y tiene diferentes manifestaciones, el derecho debe informar a los poderes públicos, no solamente a través de sus desarrollos legislativos, sino también a través de su política pública. Y esto directamente atañe a los derechos de libertad o igualdad y a la cláusula antidiscriminatoria, ¿no? Entonces, toda la promoción de la tutela del derecho, que como hemos dicho muchas veces depende de la voluntad política, depende del consenso social que se expresa en las constituciones, depende de la necesidad o de la oportunidad o de la proporcionalidad también que se le reconoce al poder constituyente, ¿no? Y de los procesos históricos de los diferentes países. Muchas veces esta regulación responde a acuerdos históricos, ¿no? Que también hay que reconocer. Generan regulaciones. Estas regulaciones cubren las dimensiones de los hechos religiosos, ¿no? Y las cubren de diferentes maneras, como vamos a ver. ¿Y por qué es importante esta regulación que cubre la dimensión del hecho religioso en países multiculturales o de pluralismo cultural? Porque su prioridad, básicamente, es preservar el pluralismo religioso, ¿no? Para lo que muchas veces se configura como derecho personal, como derecho de libertad, pero también como derecho colectivo. Porque, como decíamos, tiene muchas variables relacionadas con la cultura. De este modo, las regulaciones constitucionales, a través de sus preceptos, han generado en los ordenamientos jurídicos diferentes derechos que tienden a cubrir, como les decía, las dimensiones del hecho religioso. Atañen de manera directa los derechos de libertad e igualdad, y su fundamento es tutelar la convivencia armónica. Entonces, ante estas regulaciones constitucionales, a veces de manera explícita o tácita, o a veces de manera implícita, se caracteriza al Estado
en consideración a su relación con la religión, ¿no? Y esto, como les decía, depende de la comprensión del elemento religioso y depende de diferentes aspectos valorativos, históricos, de su concepción legal y política, de la coyuntura. Muchas veces esto está interpretado por el constituyente, o muchas veces en constituciones antiguas se ha ido desarrollando a través de la jurisprudencia, como decía. Les pongo aquí algunos ejemplos para que podamos tener más claras las regulaciones constitucionales de lo religioso. Por ejemplo, Bélgica, un país diverso que presenta diferencias históricas, no refiere constitucionalmente a la relación o a la caracterización del Estado en función de la religión, pero de una manera expresa ha ido desarrollando un principio de separación entre el Estado y la religión, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, Bélgica es que incluye expresamente regulación de la enseñanza neutral, de la enseñanza en la escuela, ¿no? Esta enseñanza, por ejemplo, puede incluir cualquiera de las concepciones filosóficas, incluso la moral no confesional, ¿no? Incluso el ateísmo está cubierto por esta protección en la enseñanza. Ha ido regulando, por ejemplo, una no interferencia recíproca entre el Estado y las iglesias, y adopta lo que se llama teóricamente el laicismo organizado, ¿no? O sea, no asume ninguna religión, pero, por ejemplo, sí financia en sus comunidades a los ministros de la religión que enseñan religión en las escuelas, pero también a las comunidades filosóficas que no son confesionales. Entonces ahí podemos verificar una situación de igualdad. Claro, siempre y cuando estas comunidades filosóficas o no confesionales estén reconocidas. Por ejemplo, en Canadá tampoco constitucionalmente hay una referencia explícita, pero hay una interpretación constitucional del principio de neutralidad, ¿no? Se acoge lo religioso como, más bien como un patrimonio cultural. Suiza, por ejemplo, es el paradigma de la neutralidad religiosa, ¿no? Tampoco lo ha establecido constitucionalmente, pero sí a través de su jurisprudencia. Y señala en su jurisprudencia de una manera muy clara que no tiene una actitud antirreligiosa o contra la religión. ¿Por qué? Porque eso no sería neutro, ¿no? Hay que tener claro esto también. El estar en contra de las religiones o antirreligiosas tampoco es una posición de neutralidad. Lo que sí ha ido desarrollando Suiza con mucha claridad es que el Estado debe abstenerse de cualquier elemento de manifestación religiosa en sus actos públicos, porque eso puede comprometer la libertad de los ciudadanos. Entonces, bueno, a ver otros ejemplos de una manera muy rápida, porque creo que esto ilustra toda la exposición. México, por ejemplo. México tiene una separación del Estado y de las iglesias con clarísimas prohibiciones por ejemplo, de que exista una participación de manera directa en la representación o la participación política, ¿no? Y además exige a las religiones una personería jurídica muy clara, ¿no? Y las reconoce a través de una personería de asociatividad, como asociación. Otros ejemplos, España. Ninguna confesión tiene carácter estatal en España, pero también establece, a través de este principio de aconfesionalidad, ¿no? que
esta posición es complementada con relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y algunas otras confesiones religiosas, ¿no? Esto se llama un contexto de laicidad cooperativa o positiva también, a través de su jurisprudencia, ¿no? Es también emblemática la India. La India, con sus dimensiones de subcontinente y con más de 1000 manifestaciones religiosas, ha establecido y ha desarrollado muy claramente ser secular, ¿no? La India tiene una actitud neutral ante cualquier religión y establece con muchísima claridad que las religiones no pueden ser partidarias, ¿no? Que tienen una independencia y una imparcialidad muy clara y que se debe dar un tratamiento igual a todas las religiones. Tiene dos principios que significan lo que les acabo de mencionar. Sarva Dharma Samhava, que significa que todas las religiones tienen respeto y deben ser tratadas por igual. Y Dharma Nirapesk, que es el sentido de la neutralidad del Estado en los asuntos de la religión, como les decía. Y que el Estado no puede ser partidario de ninguna religión. Hay diversos ejemplos de interpretación. Países multiculturales, como les decía, no solamente han desarrollado esta separación o esta relación del Estado con las religiones a través de las leyes, lo han hecho también a través de la interpretación. Les digo, el trabajo jurisprudencial es importante para tener conceptos inequívocos, ¿no?, al respecto. Por ejemplo, la Corte Constitucional Sudafricana ha interpretado que una práctica o una creencia pueden ser simultáneamente religiosas y culturales, ¿no? Y que algunas prácticas culturales adquieren cierto significado religioso y viceversa. Y que los motivos de discriminación tienen que considerar ambos aspectos. Y, por ejemplo, Suiza determina que el respeto por todas las creencias, aunque estas sean muy minoritarias, incluso las que se deben garantizar a los extranjeros que viven en su territorio. Esto significa que aún manteniendo religiones minoritarias, estas tienen que respetar normas jurídicas, las mismas que los nacionales. Esto significa que no existen normas de derecho que justifiquen ataques desproporcionados a la libertad religiosa. Ahora, refiriéndonos específicamente a la Constitución boliviana. Nuestra Constitución se refiere a Dios y a la Pachamama en el preámbulo. Los preámbulos normalmente tienen contenidos simbólicos. Tienen contenidos no solamente simbólicos, sino también tienen una función educativa. Entonces, señalar que el preámbulo hace referencia a Dios y a la Pachamama, pero que también existe una caracterización del Estado en consideración a su relación con la religión, ¿no? Si bien el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo de las cosmovisiones, la Constitución, además de este respeto y esta garantía de este derecho individual, como hemos dicho, puede ser ejercitado de manera individual, como colectiva, de manera pública o privada, señala de manera explícita que el Estado es independiente de la religión. Esto tiene consecuencias jurídicas, como vamos a ver más adelante, ¿no? También se señala que el derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad y religión se reconoce también de una forma específica a las regiones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y a sus cosmovisiones, y que se reconoce esta libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto en público y privado, como habíamos dicho, con fines lícitos,
¿no? También es una precisión que hace nuestra Constitución. Entonces existe para nuestra norma máxima una doble dimensión de la regulación. Una subjetiva, que señala que las creencias y las religiones son parte de la libertad personal, sea para profesar o no profesar, abandonar, cambiar de creencia o de religión. Y una objetiva, que significa una libertad social, una protección y una ausencia de coacción a la hora de manifestar públicamente una fe o ninguna fe, ¿no? Porque cuando se habla de la libertad de creencias y religiones, no únicamente se habla de las creencias en alguna divinidad, muchas veces también se habla de las creencias no confesionales, hacia ninguna creencia y hacia ninguna religión, ¿no? Estas dimensiones de la regulación tienen básicamente estos objetivos: garantizar el pluralismo ideológico, religioso, para que puedan coexistir diferentes creencias, filosofías, grupos religiosos diferentes, sin situación de privilegio, ¿no? Esto es algo que hay que destacar. No puede existir privilegio entre unas creencias u otras. Y sin obstáculos, sin trabas innecesarias, salvo las que estén establecidas legalmente. Sin embargo, esta dimensión, esta regulación también establece un freno a la injerencia por parte de los poderes públicos en materia religiosa. Esto es muy claro también y es un precepto constitucional. Estas dimensiones de la regulación son interdependientes. Es decir, protegen a las personas en su capacidad de creer, pensar, en el libre desarrollo de la personalidad, en el desarrollo de la identidad, sin injerencia por parte de los poderes públicos en materia religiosa. Reitero. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no ha desarrollado de una manera extensa estos términos, pero sí ha señalado que las normas de conducta de las comunidades están producidas por valores. Estos valores, evidentemente, provienen de diferentes campos de la acción humana y sí reconoce las convicciones religiosas de forma individual y colectiva. Les decía, sin embargo, que aunque no hay una definición unívoca de lo que significa para nuestro desarrollo jurisprudencial la separación del Estado de las religiones, sí hay una explícita independencia, ¿no? Entonces podemos señalar con absoluta claridad que en Bolivia el Estado es independiente de la religión, que sí reconoce la libertad religiosa y espiritual, que también hace alusión a Dios y al reconocimiento de valores y convicciones, que reconoce de forma específica las creencias y espiritualidad de los pueblos indígenas y también sus instituciones espirituales, y que también a partir de estos preceptos constitucionales desarrolla regulación, ¿no? Desarrolla normativa que regula, por ejemplo, la ley de libertad religiosa. Pero básicamente, ¿qué implica esta independencia? Implica la armonización de principios esenciales. En principio, el respeto a la libertad de conciencia y a la manifestación de la religión, como hemos dicho. Implica una autonomía de la religión o de las creencias del ámbito político y de la sociedad civil. Implica una igualdad ante la ley y no discriminación directa hacia las personas por estos motivos. Y la laicidad formal, ¿no? Nuestra norma establece la laicidad formal, que significa que en la esfera pública todos los argumentos suponen un comportamiento neutral de los poderes públicos respecto a todas las doctrinas
religiosas o filosóficas. Todo esto en un marco del principio de igualdad y con el límite de los derechos humanos. Y también implica esta independencia que hay una garantía de la libertad religiosa y de la convivencia democrática. Esta separación e independencia del Estado definitivamente fomenta una convivencia democrática, porque los servicios públicos están separados de la religiosidad o de sus creencias, ¿no? Y no deben formar parte de la identidad del Estado. ¿Por qué? Porque son mandatos instrumentales al servicio de la neutralidad, ¿no? Vamos a volver a repetir la palabra neutral, que no está en contra, pero que tampoco está a favor. Y este principio de neutralidad está operativizado en términos conceptuales y de política pública. ¿Por qué? Porque armoniza lo común, lo que habíamos dicho al principio, los valores comunes, los valores compartidos, lo que nos acerca como bolivianos, pero también en respeto de lo diferente, de la multiculturalidad, de la presencia de culturas diversas, de creencias diversas. Es por eso tan importante esta independencia, esta separación del Estado y de las religiones, porque además hace que públicamente nosotros podamos asumir, aceptar un compromiso de respeto, de defensa de estos valores comunes y también de los valores diferentes, ¿no? Que siempre y cuando no entren en contradicción con los límites de este derecho, ¿no? Entonces, en consecuencia de esta regulación y todo lo que venimos conversando, la acción estatal tiene que ser independiente de las religiones y creencias. ¿Por qué? Porque si cualquier conjunto de creencias fueran tratados como una ideología oficial, ¿no? Ya sea en la Constitución, ya sea por ejemplo, en las proclamaciones de partidos políticos, en estatutos, esto podría poner en menoscabo a otros derechos, ¿no? Y en menoscabo a las propias libertades religiosas. Incluso podría ser discriminatorio contra personas que no aceptan la ideología oficial o que se oponen a ella, ¿no? También hay que considerar que el concepto de la moral, ¿no? Deriva de muchas tradiciones, no solamente religiosas, sino también sociales, filosóficas, de las cosmovisiones. En consecuencia, las limitaciones de la libertad deben proteger la moral que se basa en todas estas fuentes, ¿no? Que no se derivan exclusivamente de una sola tradición de religión o de creencia. Además, es muy claro que los poderes públicos deben ser neutrales con respecto a todas las opiniones y creencias. Y debe haber una clarísima separación entre los ámbitos normativos morales y los actos institucionales. Esto es importante incluso en el uso de símbolos, de símbolos religiosos, de símbolos de identidad y viceversa. Y también tiene que ver mucho la regulación constitucional de la separación de la religión y del Estado en la acción de los servidores públicos. Porque ellos intervienen a través de un servicio que no puede partir de convicciones religiosas, ni pueden pretender imponerlas a través de su función pública, que es de servicio. Entonces, hay límites para la libertad religiosa, ¿no? Ningún derecho es absoluto. Todos los derechos humanos, aunque son indivisibles, universales, inembargables, tienen límites. Y la libertad de manifestar la religión, por ejemplo, está limitado a las prescripciones establecidas por ley. ¿Y cuáles son esas?
son las que fueran necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral del público y los derechos y las libertades de los demás. Un derecho no puede agredir derechos de otras personas, ¿no? Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con la libertad de expresión. Hay cuestiones relacionadas con conflictos religiosos o con intolerancia religiosa y extremismo que pueden conllevar a impartir información o ideas que pueden ir, por ejemplo, en defensa de discursos de odio, o pueden constituir una incitación a la discriminación o una hostilidad o violencia que están prohibidas por la ley. Están dentro del marco de los límites de estas libertades. Querida Ivana, te quedan 5 minutos, por favor. De acuerdo. No se puede invocar entonces ningún derecho humano para destruir otro derecho humano, ¿no? Esto sobre la superposición entre el derecho a la libertad de religión o creencias y al derecho a la no discriminación en el contexto de género. Es importante señalar. Como les decía, la intolerancia basada en religión o creencias no se puede admitir. Es necesario combatir el odio, la intolerancia, actos de violencia o intimidación motivados por la intolerancia que está basada en religiones o creencias, ¿no? Especialmente prácticas que violan los derechos humanos de las mujeres, que las discriminan. Es indudable, según el relator de la libertad de religión, que hay presencia de grupos poderosos que persiguen una agenda fundamentalista y conservadora de la religión y los derechos de las mujeres. Y es necesario identificar estos abusos específicos de género que se basan en justificaciones religiosas, ¿no? También es importante analizar la labor de las religiones y la reglamentación de la formación y la enseñanza. Definitivamente la escuela es una institución destinada a hacer efectivos los derechos humanos, y si bien nuestra Constitución reconoce una enseñanza de religión y reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas, hay que señalar que la educación en Bolivia, a través de su norma específica, Abilismo señala y la define como laica, ¿no? Entonces es algo que también es una consecuencia de esta separación del Estado y las religiones constitucionalmente establecida y que tiene su correlato en normas de desarrollo. Bueno, creo que me he pasado del tiempo, mil disculpas y muchas gracias. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. Las gracias a ti, Ivana. No, estamos justo a tiempo. Muchísimas gracias. Entonces vamos a abrir, como todas las sesiones, a